Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Bienvenidos a este espacio de reflexión que denominamos La Cosa Vostra, manual para indecisos. He escuchado estos días a varias personas decir que gane quien gane, va a haber muy pocos cambios, va a seguir todo igual, un poco mejor. No estoy de acuerdo con eso. Y previo al inicio de la comparación que voy a hacer de ambos proyectos, quiero decir por qué. Yo creo que el Frente Amplio son dos proyectos muy distintos, son dos proyectos históricos distintos. El Frente Amplio tiene un proyecto de país productivo con redistribución e inclusión social, y la coalición republicana tiene un proyecto basado más en el capital financiero, en el fundamentalismo del mercado, cree en el éxito personal, económico, basado en la voluntad, y además cree que no puede haber desarrollo económico conjuntamente, simultáneamente con la redistribución. Este es uno de los puntos esenciales de diferencia entre los dos proyectos históricos. Por lo tanto, acá se va a dirimir en los comicios cuál de los dos proyectos va a regir los destinos del país los próximos 5 años. Y son muy distintos. Vamos a verlo en los hechos más que en las palabras que yo digo. Vamos a empezar a analizar y a comparar primero la gestión social, después la gestión económica, después la gestión de la inseguridad pública, después la gestión sobre los derechos humanos y sobre otras cosas. Esperamos poder llegar con esta comparación antes de las elecciones. En la gestión económica, bueno, el Frente Amplio recibió en el 2005 1.300.000 pobres. 1.300.000 pobres, es decir, el 39,9% de la población, el 40% casi de la población en la pobreza. Acuérdense de las ollas populares por doquier, de la mendicidad por todos lados. Digo, todo eso que lo hemos olvidado en parte, fue lo que recibió el Frente Amplio. Y el 1.300.000 pobres sacó de la pobreza a 1 millón de uruguayos. A 1 millón que pasaron parte a las capas medias, a integrar la clase media, y parte a estar fuera de la pobreza. Ese 1.300.000 lo recibe el gobierno de la calle Pou y aumenta a 350.000 pobres. Es decir, hay 50.000 pobres más. Es decir, hay 8,8% de pobreza que recibe la coalición republicana, y hoy está en el 10,1%, que son precisamente los 50.000 pobres más. Pese al rebote de la pandemia, que en todo el mundo, después de la pospandemia, recuperó toda la pérdida económica y la pérdida de los niveles de pobreza y de desigualdad. Bueno, en Uruguay esto no se dio, aumentó la pobreza. Y aumentó la pobreza, y no estamos contando los 25.000 pesistas, que aumentó 25.000 pesistas más de cuando en el 2020 entrega el gobierno a la coalición. 25.000 pesistas, es decir, hay en este momento, según el Instituto Cuesta Duarte, hay 548.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. 548.000. Es cierto que en un año hay 3.000 menos que eso, porque en el año anterior a la medición, que fue este año, había 500
51.000. Bueno, ahora hay 548.000, prácticamente la misma cifra. Y eso también es otra herida social muy importante de este gobierno. Bueno, y ni hablemos de la infantilización de la pobreza. Eso es realmente ya una herida muy difícil de cubrir. La infantilización de la pobreza ha llegado a ser la más alta de América Latina después de la pandemia. Estamos en el 20,1, creo que es el porcentaje, es decir, 1 de cada 5 niños nacen en hogares pobres. Y si tomamos en cuenta el descenso de la natalidad, va a haber muchos más, porque es en los hogares pobres donde hay más hijos, donde menos ha bajado la natalidad. Donde más ha bajado la natalidad es en las clases medias y en los hogares ricos. O sea que este drama solo puede solucionarlo un gobierno que le dé prioridad a lo social. Y bueno, tenemos que comparar las gestiones y ver. Fíjense que UNICEF hizo un estudio de 40 países de ingresos medios y medios altos. Entre ellos incluyó Uruguay. Uruguay está entre los 4 últimos países en el estudio de UNICEF. Está en el lugar 37 de los 40 países. Eso da una idea de lo que ha sido el descalabro social de la gestión de este gobierno en esa materia. En otras puede haber tenido éxitos, y los vamos a decir, pero en materia de pobreza, en materia de gestión social, no encuentro otra forma de decirlo. Admito que la pandemia hay que tenerla en cuenta. Sería desleal de mi parte no reconocer que la pandemia existió y que la pandemia aumentó la pobreza. En el 2020 aumentó un 35% la pobreza, plena pandemia y justificada. Más allá de discrepar con la política sobre pandemia del gobierno de la coalición, yo creo que se hubieran podido salvar 4.000 vidas de las 7.500 que murieron, simplemente aceptando el plan del Frente Amplio, que costaba solo 200 millones de dólares, cuando le dejó 18.000 millones de dólares en caja. Y se podían haber salvado 4.000. Pero ese es otro tema que ya analizaremos cuando llegue el momento. Acá lo importante es decir que la pandemia la tomamos en consideración para el año 20 y para el año 21. Pero no la podemos tomar en consideración para el año 22 y 23. Porque si bien un 35% aumentó la pobreza durante la pandemia, 35% no es global, sino comparado al 8,8%, el 35% de eso da el 10,1%, que son las cifras oficiales. Si bien eso, después de la pandemia, todos los países recuperaron el desarrollo económico perdido y aumentaron eliminaron parte de la pobreza. Acá no, acá subió la pobreza, 50.000 pobres más. Digo, no se justifica con el desarrollo económico. ¿Por qué pasa todo esto? Y bueno, por lo que decimos al principio, son dos modelos distintos. Uno está con la inclusión social, cree en el desarrollo económico, pero con redistribución equitativa, y el otro proyecto no cree en eso. El otro proyecto cree que primero el desarrollo económico y después la redistribución, que nunca llega. Como nunca llega el derrame, bueno. Entonces, en materia de pobreza, es una calamidad. Podía haber sido atenuada por el desempleo, pero el desempleo tampoco se redujo. El desempleo incluso aumentó, muy poco, 2 décimas. Hay que reconocerle a este gobierno que no aumentó el desempleo, solo lo aumentó 2 décimas, pero prometió terminar con el desempleo. Y eso no lo cumplió, y eso hubiera sido muy importante. No se olviden que el Frente Amplio le entrega 350.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, recibe en el 2005 un desempleo del 11% de la población y crea, es decir, son 210.000 desempleados los que reciben, y crea 350.000 puestos de trabajo más. Claro, es cierto y hay que reconocerlo que en el último año, en 2019, pierde 70.000 puestos de trabajo. Pero igual así le entrega al gobierno de la coalición 280.000 nuevos empleos. ¿Y qué pasó con todo eso? No aumentó el empleo. Prometieron que iba a aumentar el empleo y el empleo no aumentó. Incluso diríamos que se redujo 1 décima, ¿no? Pero bueno,
efectivamente hablemos que el desempleo es el mismo en este momento. Pero pasemos a otros los niveles de la comparación, la desigualdad. Estamos hablando de gestión social. La desigualdad, el Frente Amplio en 15 años, reconocido por la CEPAL, por las Naciones Unidas, en 15 años se transformó en el país menos desigual de América Latina. En 15 años cambió radicalmente la situación y bueno, los índices Gini que valoran y miden la desigualdad son clarísimos, con un índice Gini que recibió el Frente Amplio de 46, lo bajó a 38 y hoy la desigualdad no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. 2 décimas, pero ha crecido. Y el índice Gini, mover una décima es casi imposible. Cuesta muchísimo mover una décima. Bueno, acá se movieron en estos 4 años y medio de gobierno 11 décimas de desigualdad. Podemos ver otro aspecto de la gestión social, el salario real, por ejemplo, que es muy importante. Durante 40 meses disminuyeron el salario social. El Frente Amplio cuidó el salario social como una joya, y lo entrega laudado, lo entrega protegido. Bueno, durante 40 meses, y ojo, la pandemia no duró 40 meses, la pandemia duró la mitad, 20 meses. O sea que no podemos echarle la culpa a la reducción del salario real a la pandemia. Esos 40 meses hicieron perder a los trabajadores 7.440 millones de dólares. Yo me pregunto dónde están. ¿Dónde están? Porque no se dedicaron a bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal es el mismo déficit fiscal que les entregó el Frente Amplio. Lo analizaremos cuando veamos la gestión económica de ambos proyectos. Pero acá hubo una licuación. Milei lo hizo mejor, porque agarró la licuadora y terminó con el salario real, pero terminó también con el atraso fiscal, lo dejó en cero. Es decir, en una forma impiadosa, en una forma inmisericordia con la sociedad, pero lo hizo. Pero acá no se redujo el déficit fiscal y sí se redujeron más de 7.000 millones de dólares en atraso del salario real, que comienza a recuperarse hace recién 16, 17 meses. Se recuperó, pero ¿y todo lo perdido anteriormente? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Y cómo lo explicamos? Además, la recuperación no accedió a las jubilaciones. La jubilación no ha recuperado aún el salario real. Entonces, no le culpemos a la pandemia de todo. Veamos otro aspecto de la gestión social comparativa. Veamos la capacidad de ingresos a los hogares, esa capacidad, según el Instituto de Ciencias Económicas de la UDELAR, el 95% de la población uruguaya bajó su nivel de vida y solo un 5% lo aumentó. Bueno, lo dice la Facultad de Economía, hay estudios realizados sobre ello. Es cierto que la coalición republicana sostiene que es mentira, que hay que ir a los índices, distintos índices. Tengo acá algunos cuadros que podemos ver sobre... Bueno, este cuadro, por ejemplo, indica que todos los niveles, salvo los de 68 años, aumentó la pobreza. Todos, menos los de 65 años para arriba, que ahí quedó la misma pobreza que recibieron. Pero el índice, acá hay un gráfico de los, tengo que poner los lentes, de los quintiles, y en donde ellos dicen que no, que el 0,8% aumentó la distribución del ingreso, aumentó los quintiles. Pero es una trampa, es una falsificación ideológica, porque el quintil 1, los quintiles, para los que no lo saben, es que el quintil 1 son el 20% de la población, el 2 es el otro 20%, el 3 es el otro 20%, el 4 y el 5 es el último 20% más rico. Bueno, el que aumentó enormemente es el quintil 5, el más importante de los 20.000 más beneficiados. Ojo que entre esos beneficiados hay unos
que se beneficiaron muy poquito y otros muchísimo. Y entonces, ¿qué hicieron? Este gran promedio lo comparan con los otros quintiles, que todos descendieron, y obviamente la suma de todo da un 0,80%, menos del 1%. Pero de todas maneras tengan en cuenta que el quintil 1 bajó 6 veces más que el quintil 5, y los quintiles 2, 3 y 4 bajaron 5 veces más que el quintil 5. Entonces esto es una trampa, no lo podemos presentar así. Además, en el análisis de los 15 años del gobierno frente amplista, las Naciones Unidas en su reporte sobre recursos humanos, sobre desarrollo humano, lo ubica al Uruguay en ese momento, en el año 2019, lo ubica entre los 55 países más equitativos y más prósperos en el sentido de equilibrio de igualdades y todo eso de todo el mundo, en el 55 lugar. Veamos las cifras, no tengo las cifras del año 24, sino las del año 23, retrocedimos 3 lugares. Estamos, según Naciones Unidas, en el 58 lugar. Incluso da unas cifras de que antes estábamos en el 0.821 y ahora retrocedimos al 0.809. Es decir, y eso lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. Y en materia de inclusión social, impresionante el desarrollo obtenido para Uruguay. Hasta el 2019, la propia Naciones Unidas nos coloca en primer lugar en América Latina, superando a Chile, que ocupaba el primer lugar antes. Nosotros ahora estamos ocupando el primer lugar. Digo, para terminar la gestión, la comparación social, nos faltan muchas cosas, cómo actuaron los dos gobiernos frente a las capas medias, qué pasó en la educación, con la salud, con la vivienda. Todo eso lo veremos en la próxima semana, no nos da mucho el tiempo. Pero sí quiero decir una cosa. Ustedes dirán, bueno, pero este hombre, nos dirán los que ya eligieron votar a la coalición, está acusando al gobierno de rapacidad social, está acusando de que son unos monstruos, y que ellos y que la izquierda son los grandes benefactores del pueblo. Yo no digo eso. Yo primero me manejo con cifras y con elementos oficiales que son públicas. No creo personalmente que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, esté contenta de la reducción brutal del aumento de la desigualdad y la reducción de los niveles que debieron bajarse de pobreza y que aumentaron. Deben estar muy tristes por eso. El propio presidente debe estar muy enojado con estos resultados. No creo que ellos quieran que haya más pobres. Al revés. Creo que quieren poner como éxito que no lo haya. Pero no son ellos los malignos. Acá no hay buenos y malos. Son las políticas las que se equivocan o no. Ellos eligieron una política que es neoliberal. Digo, la sienten, es decir, cuando hablan del éxito económico personal, cuando hablan de los Maya Oro, creen en eso, no es un invento. Ellos están de acuerdo con las políticas de Montpellerin, del neoliberalismo en 1948, lo han dicho con Hayek. Están aplicando eso, ¿no? Ahora hay toda una tendencia al ver las cifras a decir, no, nosotros somos socialdemócratas, no somos neoliberales, no somos liberales, ni siquiera liberales, dicen ahora. El propio presidente de la República lo dijo en un reportaje que él se consideraba socialdemócrata. Bueno, de socialdemócrata el proyecto de la coalición no tiene nada, como no tiene nada de vallismo, no tiene nada de wilsonismo, no tiene nada del herrerismo de Luis Alberto Herrera. Eso lo tengo muy muy claro. Sí hay algún aliado testimonial, que es el Partido Independiente, que dirige Pablo Mieres, que se considera socialdemócrata, y era socialdemócrata, y lo digo en pasado muy claramente. Si los fundadores de la socialdemocracia, Bernstein, Kautsky, Jean Jaurès, en sus tumbas pudieran ver lo que Pablo Mieres, el Partido Independiente, la alianza que hace con el neoliberalismo, con la calle Pou, los elogios a la calle Pou y la denostación que hacen
de la izquierda y del Frente Amplio se revolcarían en sus tumbas. Bueno, el tiempo se acaba. Yo les agradezco a los que me hayan visto y los convoco para el próximo jueves a las 20 horas a otra nueva entrega de este editorial, La Cosa Vostra, Manual para Indecisos. Todos los jueves a las 20 horas estaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias por compartir este manual para indecisos que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales, para reflexionar y decidir sobre lo que importa, la cosa vostra.